soportado por el diente del animal pueda dar su máximo rendimiento, es necesario que entre dos cortes sucesivos a diente haya pasado tiempo suficiente que permita al pasto almacenar en sus raíces reservas necesarias para un inicio de rebrote vigoroso y realizar la llamarada de crecimiento. Simplemente es la ley del reposo. Tenemos que darle reposo a los pastos, como conversaba con el ingeniero Alessandro, 15 días, 20 días, 30 días, 40 días. Ya vamos a ver cuál es lo ideal. ¿Qué opinan ustedes al respecto de los descansos? Los descansos son muy importantes en este tema. Aquí podemos explicar un poco lo que es la llamarada de crecimiento. ¿Qué es lo que sucede? Poner un poco más acá, a ver si puedo explicarlo mejor. Entonces, aquí es la cantidad de días. Tenemos 6 días, lastimosamente no nos ayuda la diapositiva. Aquí tenemos 9 días, 18 días. Aquí hay alrededor como de 25 o 28 días. Aquí son los kilos de materia verde que hay por hectárea. Entonces, aquí tenemos que en los primeros 6 días la producción del pasto, luego el rebrote es de 400 kilos por hectárea. El día 6 es de 1600 kilos por hectárea. Pero el día 9, es de 1600 kilos por hectárea. Y el día 18, como ven acá, triplicamos eso y llegamos a 4600 kilos por hectárea. Ya este periodo, que va desde el día 6 al día 9, es que llamamos la llamarada de crecimiento, que es el momento que cuando decimos, no, el pasto nos ha crecido una cuarta. De repente llegamos a los 2 días y se nota claramente, no tenemos que medirlo para ver que ha crecido. Entonces ese es el periodo de la llamarada de crecimiento. Y en este momento, y aquí para ilustrar, dice que son 18 días, podemos llamarlo como el POR. ¿Qué es el POR? El punto óptimo de reposo. En el momento en que debe ser consumido el pasto por los animales. Para ejemplificar esto, tenemos que ver también las raíces. No se aprecian bien lastimosamente por la claridad, pero sí sabemos que debemos hacer siempre el pastoreo en este punto para tener una buena cantidad de raíces. Generalmente, la altura del pasto es lo mismo que el tamaño de las raíces hacia el fondo. Pero si nosotros pastoreamos un pasto, como lo hacemos en pastoreo continuo, de este tamaño, de este de aquí, vamos a tener raíces poco profundas que no van a lograr tomar los nutrientes del suelo para que puedan hacer un rebrote vigoroso. Es por eso que hacemos la ley del reposo, que es la época donde tenemos que hacer el pastoreo en el momento exacto, en el punto óptimo de reposo. Esto puede variar, estos 18 días, puede variar a 23 días, 25 días, incluso en la época seca hasta 50, 60, 80 días, y muchos más en una zona desértica donde se hace este tipo de pastoreo. Luego tenemos la segunda ley del pastoreo, que es la llamada ley de ocupación. ¿Qué nos dice la ley de ocupación? Se refiere al tiempo de ocupación de la parcela, que debe ser lo suficientemente corto para que el pasto cortado al diente el primer día de la ocupación no sea cortado nuevamente por el diente de los animales antes que estos dejen la parcela. ¿Qué significa esto? Que lo ideal es que, como decía la ingeniera Alessandra, que sea un día el pastoreo por potrero. Obviamente que tiene que estar cercado o cerca eléctrica, mucho mejor porque es más económico, pero no debería ser más, y eso es lo mejor, pastorear cada potrero un solo día. Incluso usted hablaba hasta de 8 horas, 10 horas, 6 horas, pero bueno, acá nos interesa que el ganado esté las 24 horas también para que deje sus botas y orines en el potrero. Porque si solo le dejamos 8 horas ahí, las botas y los orines, que son fertilizantes orgánicos, que los deposita gratis la vaca,
va a dejar en el establo, en el carretero o en la zona de confort, porque hay otro sistema parecido donde se trabaja con zonas de confort. En la zona de confort es un lugar que los animales van a descansar desde las 10 de la mañana aproximadamente hasta las 3 de la tarde, donde tienen agua, minerales, pero lastimosamente las botas y orines se desperdician en ese lugar. Lo ideal es que lo dejen en la parcela. Aquí podemos ver, mejor dicho, no lo vemos, el efecto ajedrez, esto es la pica donde vamos a ir esta tarde, pero el efecto ajedrez es cuando se ve una parcela que está amarilla, las otras verdes, en otra ocasión lo podemos ver. Y vamos a entrar a la tercera ley del pastoreo. Aquí le voy a contestar más o menos lo que decía el ingeniero de Miranda, qué sucede o cómo se maneja el sistema. Cuando lo manejamos mal el sistema es catastrófico. Este sistema hay que manejarlo, como se dice, con pinzas, porque hay que, una cosa es el PRD y otra cosa son los PRD o casi PRD, donde el ganadero, el productor lo acomoda y a veces no lo acomoda bien, y hay esos problemas como los que usted mencionaba. Entonces, ¿qué nos dice la tercera ley del pastoreo? Que es necesario ayudar a los animales de mayores exigencias alimenticias para que puedan cosechar la mayor cantidad de pasto y que este sea de la mejor calidad posible. Entonces, es importante que el animal consuma lo más, y la altura es muy importante. Usted hablaba de 70 centímetros, ¿verdad? De los pánicos. En las braquiarias debe ser 40, 50 centímetros. Boazán decía, para que les quede esto, que el animal cuando más consumo en materia seca por día obtenía era cuando pastoreaba pastos de máximo 15 centímetros y obtenía más consumo en materia seca que cuando pastoreaba pastos de 25 centímetros. Imagínense, 15 centímetros. Entonces la vaca estaba acostumbrada a pastorear. ¿Por qué? Porque hay menos desperdicio. Al haber 25 centímetros hay un poco más de desperdicio. Y más aún cuando tenemos pastos de 1,5 metros, 2 metros, ¿qué es lo que pasa? La vaca tumba todo ese pasto, porque es la cualidad de ella es comenzar a recorrer el potrero, más aún cuando no utilizamos los potreros exactos, sino pastoreo continuo. La vaca comienza a caminar y lo que hace es tumbar el pasto. Y tenemos eficiencias de pastoreo de apenas 25-50% de aprovechamiento de esas pasturas, porque el resto es pisoteada. Bueno, ustedes saben que las vacas son selectivas normalmente, pero como este sistema las cambiamos a voraces. Ya vamos a ver por qué las llamamos a voraces. Entonces, para no salir más del tema, tenemos que la ley de rendimiento busca beneficiar a los animales de mayor producción para que consuman la mejor parte del pasto. Y aquí lo podemos ver claramente. ¿Qué es consumir la mejor parte del pasto? Siempre hemos hablado nosotros de la proteína. Preguntaban ustedes cuánto tenía el Sahara, cuánto tenía la brisanta, cuánto tenía la de cumbres, etcétera, etcétera. Pero hay que diferenciar el pasto. Entonces vemos, nosotros no sé si pueden apreciar bien, que este es una mata de pasto, de saboya, puede ser de pánico, y vemos que esta es la parte alta, esta de aquí. En un trabajo que se hizo en la hacienda Fazenda de Alegría en Brasil, de Luis Carlos Piñeiro, él obtuvo el resultado de que los novillos de engorde, cuando se consumían esta parte alta del pasto, ganaban 1.200 gramos al día. Y vacas de buena genética producían, consumiendo esta parte alta, 20 litros al día. Eso era el primer día del pastoreo. El segundo día, esas mismas vacas, al consumir esta parte de acá, y esos mismos novillos, los novillos ganaban 700 gramos por día, y las vacas producían solamente 8 litros. ¿Correcto? Mientras que cuando ya llegaba el tercer día y consumía la parte baja del pasto, esos animales ganaban 200 gramos por día, mientras que las vacas producían 4 litros al día. Entonces, por eso se busca favorecer a las vacas de mayor producción, y ya lo vamos a ver cómo y cuándo, cómo lo vamos a hacer
a que se favorezca con esta producción. Entonces es lógico, incluso en un trabajo que estamos haciendo en la universidad, vamos a evaluar el pasto Tilton 85, vamos a evaluar los niveles de proteína, porque un nivel de proteína y de digestibilidad es esta parte de aquí, otro nivel es esto de acá y esto es de acá. ¿O me equivoco? ¿Así o no es así? Bueno, allí también influye mucho la variedad de pasto que tenga la parcela. Claro, pero al margen de que es la parte alta, la baja y después del rebrote, porque ya vamos a hablar de cuánto es el remanente. Eso es lo que diferimos bastante, por decir, la ingeniera nos hablaba de remanentes de 15 a 25 centímetros. Y aquí en pastoreo racional se habla de remanentes a la altura de un puño o de 5 centímetros. Pero bueno, ya lo vamos a ver después. Entonces, esa tercera ley del pastoreo, como ejemplo, hacemos que si tenemos una hectárea, sin ponerle tanta presión, porque se llegan a trabajar en PRD con 200 animales por hectárea luego de un aporte. Pero como ejemplo, si manejamos 150 animales de carga instantánea por hectárea, que es diferente a carga animal, nosotros separamos las 45 mejores vacas de las 150. Es decir, las vacas que están en el primer tercio de lactancia o que producen más leche, así estén en el segundo tercio de lactancia. Entonces hacemos una clasificación con el registro de producción y esas primeras 45 vacas en producción, a ellas las mandamos a defuntar, es decir, para que tengan la opción de consumirse la parte alta del pasto. Entonces ellas comienzan a hacer esto, aunque es un pasto muy alto, no es la foto ideal. Y eso más o menos es el 30% que se llama que van al despunte. Y luego, el segundo día, las 105 vacas van a lo que se llama el repaso, que es el 70%. Incluso, si nos queda pasto ahí nosotros hacemos un tercer día de pastoreo, y este pastoreo se lo hace con vacas de descarte, se lo puede hacer con equino, con ovejas, con cabras, o otro tipo de animales de condiciones similares. Entonces, para utilizar lo que se llama la desmalezadora biológica, vean que ese es el tercer implemento de la vaca, es una desmalezadora. ¿Por qué? Porque ahí se consume todo lo que es pasto seco. Si es una vaca de descarte no va a haber problema, consume pasto seco, tallos secos, que son un gran problema en la ganadería. Por eso la ingeniera recomienda el corte de igualación, porque ese tallo seco que nosotros vemos en la mayoría de nuestras haciendas ganaderas o fincas, dejan siempre este alto de tallo seco, ¿verdad? Ese tallo no deja crecer. Entonces ese es un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque la planta la raíz tiene que mantener nutrientes para mantener esa parte seca, que no va a hacer fotosíntesis, porque es un tallo. Consume energía, pero no ayuda al rebrote. Entonces, alguno de ustedes dijo que por eso lo ideal es cortarlo hacia abajo. A veces la vaca ya ese tallo muy seco no se lo va a consumir, y por más hambre que tenga, solo que sea alta carga animal. Entonces de esa forma se lo baja, pero generalmente se acostumbra a hacer la primera vez con otro al año y luego de eso sí, con las vacas mismas, pero no crear ese tallo alto. O también en la estrella, lo habrán visto ustedes, también dejamos ese famoso colchón, si lo han visto, que es un pasto, una cantidad de tallo de este tamaño, que la vaca ya no se lo consume. Y entonces ese es un problema grave, que también tenemos que hacerlo pastorear o tenemos que ponerle motovolante. Decimos pastorear es mejor. ¿Por qué? Porque la vaca tiene una enzima en la saliva que se llama tiamina, que es vitamina B2. Entonces esa tiamina está comprobado que al pastorear la vaca directamente sobre el pasto va a haber un rebrote mayor que cuando cortamos ese mismo tallo con una guadaña o con una segadora o con un machete. Entonces es preferible que la vaca se consuma todo. Entonces esas son las ventajas de este sistema, donde obligamos a veces a la vaca a consumir más. Y lo que usted decía, ingeniera Alejandra, de que las terneras
hacen un segundo repaso completamente enfocado, ¿verdad? Porque más bien ellas podrían hacer un predespunte. Terneras pequeñas, hembras, hay épocas en que uno las hace despuntar a ellas porque no consumen mayor cantidad de pasto y es como que si estuvieran consumiendo un alimento balanceado. ¿Por qué? Porque la parte alta del pasto es altamente digestible y ahí sí puede haber 20-21% de proteína en esas hojas. Entonces, ese es el manejo que se debería hacer con las terneras. Bueno, la cuarta ley es la ley de los rendimientos regulares. ¿Qué dice esta ley? Para que una vaca pueda dar rendimientos regulares es necesario que no permanezca más de 3 días en una misma parcela. Los rendimientos serán máximos si la vaca no permanece más de un día en una parcela. Esta ley como que nos permite algo más, de que podríamos estar en un potrero hasta 3 días. Lo ideal es un día, pero se podría hacer despunte, primer repaso y el segundo repaso se haría de esta forma. Entonces es una forma también de manejar el ganado, pero aquí si no hacemos despuntar todos los días, vamos a tener lo que se llama el efecto serrucho. Ustedes han escuchado lo que es el efecto serrucho. El efecto serrucho es cuando las vacas van el primer día a un potrero, estamos hablando de forma general, hay una producción de 100 litros por día. El segundo día van al mismo potrero y las vacas no van a producir 100 litros, sino que van a producir 90 litros. El tercer día van al mismo potrero y no van a producir 100, sino que 80. Entonces va a haber una bajada hasta el tercer día que van nuevamente a un potrero y vuelven a producir los 100 litros y así sucesivamente. Pero en cambio, si estas vacas todos los días están en un potrero nuevo, las que más producen, ese efecto serrucho se va a disminuir y vamos a tener producciones de 100 litros, 98 litros, 100 litros, 99, etcétera, etcétera. Entonces de esa forma nosotros logramos mantener producciones altas, aplicando la tercera ley del pastoreo. Bueno, indudablemente que si nosotros no hacemos división del área,